Cordial saludo, soy Vivian Lizeth Bustos Torres, me encuentro bajo el código 19487 y en el día de hoy les hablaré un poco acerca del diligenciamiento del acta de recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos. Antes de ponernos a la tarea de diligenciar esa acta, debemos adentrarnos un poco a algunos conceptos básicos para poder entender mucho mejor el acta de recepción técnica. Tenemos que tener en cuenta que para la adquisición de medicamentos, esto es cuando una institución se provee de los insumos necesarios para prestar un buen servicio de salud, buena atención en salud. Para ello debe tener en cuenta la calidad de los medicamentos y de los dispositivos médicos y los precios. Para la adquisición de los dispositivos médicos y de los medicamentos, para determinar qué tanto cantidad debemos pedir, se hace necesario tener dos conceptos básicos: el perfil epidemiológico y el consumo histórico. El perfil epidemiológico es cuando, por ejemplo, de acuerdo a las patologías que hay en el municipio o en la ciudad, asimismo se pide. Por ejemplo, cuando fue el tiempo en el que hubo la enfermedad de chikungunya, había un auge en la venta de medicamentos de acetaminofén. Por consiguiente, se pedía mucha más cantidad para poder cumplir o suplir las necesidades de nuestros usuarios. Y con el consumo histórico es tener en cuenta la cantidad que hemos vendido 3 meses atrás o 6 meses atrás, sumamos y dividimos entre la cantidad de meses que estamos analizando, y así podemos determinar qué cantidad vamos a pedir en el mes siguiente. Por otro lado, en la adquisición de medicamentos debemos tener en cuenta la cotización, los proveedores, las ofertas, las contraofertas, y si en el medicamento hay un incremento o una baja de precios. En cuanto a la recepción de medicamentos y dispositivos médicos, debemos tener en cuenta la verificación de especificaciones administrativas. Esas especificaciones administrativas es comparar la factura con la orden de compra, mirar si en realidad llegó lo que yo pedí en mi orden de compra. En esas especificaciones administrativas debemos tener en cuenta el precio, la cantidad, el nombre comercial, el nombre genérico, la forma farmacéutica, entre otros. Y por otro lado, la verificación de especificaciones técnicas, que ya son las características organolépticas y el estado de los envases y de los empaques. Todo esto se hace con el fin de cumplir con el decreto 677 del año 95, que es la legislación para los productos farmacéuticos. En cuanto a los envases y empaques, debemos verificar el lote, la fecha de vencimiento, el laboratorio y el registro INVIMA. Y de acuerdo a las características organolépticas, entonces debemos tener en cuenta si de pronto nuestro producto se le ven manchas, si de pronto está pelmazado el producto, si hay algún material extraño, si está abierto, si vienen vacías. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para así poder diligenciar el acta de recepción técnica. Entonces, vamos a empezar con el diligenciamiento del acta de recepción técnica de nuestros dispositivos y medicamentos. Entonces empezamos, fecha. Entonces ponemos la fecha 14 de mayo del 2021. Responsable, en este caso sería yo la responsable. Entonces ponemos nuestro nombre, la orden de compra. Entonces la orden de compra es el numerito que aparece en la factura, digamos que es el 2021-00595. El proveedor en este caso digamos que será Copidrogas, y que a ver si es nuestra primera, nuestra segunda, nuestra tercera entrega. Entonces vamos a marcar que es nuestra primera entrega. Entonces ahora empezamos. Aquí tenemos
nuestro primer medicamento, que es Fencafen. Entonces, nombre genérico, por lo general el nombre genérico aparece en la parte inferior. Entonces, aquí tenemos que es cafeína, anhidra y ergotamina tartrato. Nuestro nombre comercial, entonces nuestro nombre comercial es Fencafen. Forma farmacéutica. La forma farmacéutica aquí nos dice que son tabletas. Entonces son tabletas. Entonces de 100 miligramos y de 1 miligramo. ¿Por qué nos aparecen dos cantidades? Porque tenemos dos componentes. Entonces serían 100 miligramos de cafeína, 100 miligramos, aquí por 100 miligramos, guión 1 miligramo que sería de ergotamina. Presentación comercial. Entonces aquí vemos que viene en una caja por 5 blister por cada blister tiene 10 tabletas por 10 tabletas o 10 unidades. Fabricante. Entonces acá le vamos a ver, dice fabricado por Tecnoquímicas S.A. Entonces ponemos Tecnoquímicas S.A. Comercializado, en este caso también es comercializado por Tecnoquímicas. En muchos casos vemos que el fabricante es una empresa y el comercializador es otra. En este caso pues es el mismo, Tecnoquímicas. El número de lote, entonces ahora acá buscamos el número de lote. Este lote es 0K2724. El número de registro, dice registro sanitario INVIMA. Entonces sería 2016 M-015 043-R2. Esto quiere decir que este registro sanitario ha sido renovado por segunda vez. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento agosto del año 2023. Agosto 2023. Cantidad recibida. Entonces esto decimos que hemos recibido 2 cajas por 5 blister por 10 tabletas. Verificamos si el producto cumple o no cumple. Entonces, en caso de que digamos que sí cumple, marcamos con una X, y observaciones, entonces ninguna. Acá en la muestra podemos determinar, entonces revisamos nuestra orden de compra. En este caso, digamos que nosotros pedimos 2 cajas y recibimos 2 cajas, entonces nuestra muestra sería pues del 100%. Ahora vamos a proceder con un dispositivo médico. Entonces, nombre genérico, entonces ponemos gasa. Nombre comercial lo dejamos vacío. En forma farmacéutica sería dispositivo médico. Presentación comercial. Entonces acá vemos que es una caja
por una unidad. Aquí encontramos una unidad. Una unidad de gasa por una yarda. Fabricante. Fabricado por Provigasa Medical SAS. Provigasa Medical SAS. Acá, comercializado por ICOM, es el comercializador. Número de lote 2020-0930. Número de registro. Registro INVIMA 2020 DM-000 5287 R1. Quiere decir, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, como de cierta manera nos podemos dar cuenta que es un dispositivo médico porque en el registro sanitario DM significa dispositivo médico y M significa medicamento. En este caso ha sido renovado por segunda vez ese registro sanitario y en este caso ha sido renovado por primera vez. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento 2022 0930. El 30 de septiembre del 2022. Entonces, cantidad recibida, entonces digamos que hemos recibido 12 cajas por una unidad de gasa por 1 yardas. ¿Qué podemos decir? Digamos en algún caso, ¿no? Que de pronto esto, cuando nosotros vayamos a verificar las condiciones organolépticas, que digamos en este caso hubiéramos encontrado que esta bolsita estuviera destapada. Donde esta bolsita estuviera destapada, digamos que ese es el caso, ¿no? Entonces que está destapada, entonces decimos que no cumple. Entonces en las observaciones ponemos que empaque de seguridad se encuentra abierto. Listo, entonces acá en la muestra, esto a pesar de que nosotros tuvimos, digamos, un no cumple, pero digamos en nuestra orden de compra pedimos las 12 cajas y nos llegaron las 12 cajas, entonces podríamos decir que la muestra fue del 100%. Entonces, al finalizar ya con todos nuestros medicamentos o dispositivos médicos, entonces firmamos el acta de recepción de la persona encargada y damos por terminado pues el diligenciamiento del acta de recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos. En el acta de recepción técnica, pues también como los medicamentos y los dispositivos médicos, pues debemos tener muy en cuenta lo de farmacovigilancia, perdón. Lo de farmacovigilancia, ahí debemos tener muy en cuenta el número de lote porque es un producto nuevo que ha salido al mercado. Ha sido estudiado, por supuesto, pero entonces digamos, ya cuando se saca al mercado,
ya va a ser muchas más personas las que lo van a usar y entonces pueden ocasionar algunos efectos secundarios y entonces ese medicamento sigue en estudio, sigue en vigilancia. Entonces en caso de que ese producto pase algo de anormal, entonces digamos esto nos proceden a comunicarnos a los establecimientos farmacéuticos esto que el lote número tal se debe sacar del mercado porque se ha evidenciado que el medicamento tiene otro componente. Entonces por eso es importante nosotros llevar el acta de recepción técnica porque nos vamos a dirigir y vamos a verificar si nosotros efectivamente tenemos el lote que están pidiendo que saquemos del mercado. Un ejemplo sería pues el medicamento el Dololet, que supuestamente tenía caléndula, pero después con los estudios pues evidenciaron que había también un componente más que pues era el diclofenaco. Entonces pues eso es un poco acerca del acta de recepción técnica. Espero haber sido muy clara con toda la información brindada. Muchas gracias.